Hola jóvenes, buenas tardes. La clase pasada lo último que vimos, bueno, empezamos a ver, mejor dicho, lo relacionado a lo que es el movimiento de independencia, pero no empezamos a ver de lleno lo que era el movimiento. Vimos algunos efectos que empezaron a tomar como relevancia para empezar a crear este movimiento social de los más importantes para nuestro país, junto con lo que fue también la revolución mexicana. Eh, y pues nada, lo que veremos ahora entonces es ya de lleno lo que es el movimiento de independencia en sí. Bien, el movimiento de independencia, la principal causa que origina este movimiento es el descontento social. Como recordarás, la clase pasada estuvimos hablando acerca de los muchos problemas que había tenido nuestro país una vez implementado el sistema monárquico de España, como lo era el aumento de la población, los servicios ya no alcanzaban para todos, la gente rica era muy rica y la gente pobre era demasiado pobre, por lo cual, mientras unos derrochaban demasiado dinero, otros estaban en la miseria y apenas tenían algo que comer y vivían al día. Lo mismo aunado a cuestiones como la lentitud y la corrupción administrativa, el exceso de poder que iban adquiriendo, y ojo con estos dos nombres, lo que era el clero y los criollos. Recuerda bien a estos últimos, a los criollos, ¿sale? Ahora, entonces la causa principal de lo que es el movimiento de independencia en nuestro país es principalmente el descontento social. Así que si te pregunto en el examen cuál es la causa principal, ojo, causa principal del movimiento de independencia, pues ya sabrás qué contestarme, ¿sale? Igual, si por ejemplo realizo otro tipo de pregunta de cuáles fueron las causas del movimiento de independencia, ahí sí tendrías que enumerarme las diferentes causas, que son las que vamos a ver. La principal fue esta, el descontento social. Después, otra de las causas fue la llegada a la corona de Napoleón y no de Fernando VII. Dirás, pues eso qué tiene que ver si eso estaba ocurriendo en España. Recuerda que los reyes se eligían, sí, en España, pero tenían mucha repercusión en lo que pasaba aquí en México, en la Nueva España, porque recuerda que era el rey el que ponía a los virreyes en las demás colonias españolas, ¿sale? Entonces, Napoleón era catalogado como una persona que no le importaba a la gente, o sea, si no le importaban los españoles, imagínate cómo le importarían los mexicanos o las personas de la Nueva España. Era una persona, según lo mencionan los registros históricos, un tanto agresiva, prepotente, soberbia, y más que nada le encantaba como andar ahí en cuestiones de la guerra, ¿no? Andar conquistando a los pueblos y saquearlos más que nada, en lugar de llevarle cierto avance tecnológico. Entonces tenía una característica un tanto negativa en relación al rey Fernando o al otro postulante que era Fernando VII, que era lo que aquí en la Nueva España querían que llegara de rey. Entonces él era una persona un poco más calmada, más seria, más tranquila, se interesaba por la gente, etcétera. Entonces preferían a Fernando VII que a Napoleón, pero por cuestiones de la monarquía española, pues nada, que llega a la corona Napoleón. Eh, y ese fue el detonante para que se iniciase con el movimiento de independencia. Esas son las dos causas, pero la principal, esta. Los habitantes
es decir, los criollos principalmente. ¿Recuerdas que te dije que los recordarás porque los habíamos anotado aquí arriba? Aquí. Como recordarás, los criollos tenían una parte en la escala de la sociedad de la sociedad en la Nueva España. Estaba algo así. Estaba hasta arriba los españoles y seguían los criollos y los mestizos. Recuerda que los mestizos eran descendientes de españoles e indios, es decir, ya eran como más de la Nueva España que españoles realmente, y los criollos que eran hijos de españoles, así tal cual, pero que habían nacido aquí en la Nueva España. Entonces, los habitantes criollos fueron los que empezaron realmente con ese movimiento, aspiraban a lo que era una autonomía. Es decir, imagina qué pasa si, por ejemplo, quitamos esta parte de la sociedad española. ¿Quiénes son los que seguirían en el poder? Obviamente los criollos y los mestizos. Entonces, por eso es que estaban tan entusiasmados con iniciar prácticamente o derrocar prácticamente a los españoles. No tanto porque les gustase ayudar a los indígenas y todo ese rollo. No. Lo hicieron más que nada por su propio beneficio. Lo mismo sucede con la otra parte que ayudó al movimiento de independencia, que era el clero. Lógicamente ellos no lo hicieron, reitero, por querer ayudar a los indígenas nativos, sino los que se iban a quedar en el poder prácticamente son los criollos y el clero. Entonces, ese es el trasfondo real del por qué querían iniciar la independencia, ¿vale? Porque los que iban a ostentar el poder, lógicamente, serían ellos. Ellos aspiraban al gobierno una vez derrocado el gobierno español. Después de esto, a principios del siglo XIX empezaron a realizarse ciertas reuniones por debajo del agua, por llamarlos de alguna manera, para planear lo que era la independencia de la Nueva España. Obviamente no le iban a poner el título de aquí se está llevando a cabo los movimientos de independencia, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue ponerle un nombre disque oculto, y ese nombre era la Academia Literaria. ¿Sale? La Academia Literaria, entonces, fueron las reuniones en las cuales empezaron a planear los movimientos para la independencia de nuestro país. El lugar en el que se llevaban estas reuniones fue en Valladolid. Lo que actualmente es el lugar en Morelia, Michoacán. Sí, el estado de las mariposas monarcas y todo eso, ¿sale? Es ahí donde se empezó a llevar los primeros años del siglo XIX, es decir, por ahí del 1800 y cachito, estas pequeñas reuniones o asambleas. En la casa del corregidor Miguel Domínguez. Recordarás que la estructura de la Nueva España era, ya la habíamos visto en la clase pasada, era el virrey, el rey primero, el virrey, el Consejo de Indias, los encomenderos, etcétera. Y después empiezan a establecer lo que fueron para tener una mejor recaudación de tributos e impuestos, empezaron a implementarse lo que son las intendencias y lo que son los corregidores. Miguel Domínguez era uno de ellos, ¿sale? En la casa del corregidor entonces Miguel Domínguez. Los personajes importantes lógicamente eran criollos, no eran españoles. Fueron los criollos Miguel Domínguez, y ojo con esto que aquí viene tu tarea, ¿sale? No va a ser actividad porque pues no vas a poder conseguir los elementos que necesitas. Tu tarea será poner las caritas de los personajes que vamos a nombrar en tu libreta. Imagina que esta es tu hoja, pondrás la carita y pondrás el nombre del personaje, Miguel Domínguez, por ejemplo.
Luego, el siguiente, Josefa Ortiz de Domínguez, pondrá su carita. Puede ser una biografía, la imagen de una biografía, o, o buscado de internet, ¿sale? Y algunos puntos relevantes. Por ejemplo, Miguel Domínguez, corregidor, criollo, inicia el movimiento de independencia con y lo que haya realizado, solamente lo relacionado a la independencia. Ya sabes, como siempre te digo, no me importa dónde nació, cuándo nació, quiénes fueron sus papás, dónde estudió, etcétera, ¿sale? Lo relevante es qué fue lo que hizo. Entonces, son los elementos que vamos a colocar en este punto. Sería entonces Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, como te puedes dar cuenta, era la esposa, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Costilla, Mariano Abasolo son de los personajes que empezaron con este movimiento, ¿sale? Después vamos a ir recalcando más que fueron introduciéndose en lo que es el movimiento de independencia. No es como que hayan iniciado todos los personajes juntos. Se cuenta que iniciaban ciertos personajes el movimiento, algunos morían y otros más retomaban el camino para continuar lo que era el movimiento, ¿sale? No era como que todos iniciaron al mismo tiempo, unos iban, eh, terminaban muriendo aprendidos o encarcelados, etcétera, y el movimiento lo continuaban otras personas con las mismas ideas. Entonces, mientras vayamos avanzando, te voy a ir diciendo, este también lo queremos para la tarea, este otro, y así sucesivamente. La fecha prevista para iniciar con el movimiento de independencia estaba establecida para diciembre, pero por cuestiones de un traidor llamado Mariano Galván, el cual da aviso a las autoridades de lo que se planeaba hacer para diciembre, la fecha se tuvo que adelantar para el 16 de septiembre. Entonces, la independencia se inicia madrugada, la noche del 15 de septiembre y la madrugada del 16, en la cual esta fecha cae en domingo y se convoca a la misa, los feligreses con el cura Miguel Hidalgo. Empieza a convocar y obviamente quienes van a misa eran campesinos, peones, artesanos, etcétera, y eran las personas obviamente quienes ya tenían conocimiento más o menos de qué era lo que iba a pasar. Y es así como se da el inicio de la independencia de nuestro país. Para la fecha del 16 de septiembre ya se había ocupado lo que era San Miguel el Grande, que era la localidad en donde estaban residiendo estos campesinos que iniciaron con el movimiento. Esto era en Celaya, en Guanajuato. Después inician lo que es el recorrido, no era como que se dio el movimiento todos al mismo tiempo en todo el país. Esto fue llevado a cabo de manera gradual, ¿sale? No es como que en todos los lugares de México iniciase lo que era la independencia. Iba como con los territorios que iban como conquistando, por llamarlos de alguna manera, se iban trasladando a otra localidad y a partir de ahí iban tomando cada ciudad. De las ciudades más relevantes estaremos hablando, en este caso sería Totonilco, aquí en Hidalgo, en donde inicia, ya se le da un nombre a lo que es este movimiento o a este ejército llamado Ejército Insurgente. Este ejército insurgente
realiza la primera bandera del movimiento, el cual era un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es este que tenemos aquí en la imagen. ¿Sale? Esta es entonces la primera bandera representativa de el movimiento de independencia. Después de ello, realizan lo que es la entrada a Guanajuato. Una cosa es Celaya y la otra es Guanajuato. ¿Sale? No es como que se encuentren en el mismo lugar, es como si fuese la capital. Aquí en Guanajuato, Hidalgo envía un aviso al intendente Juan Antonio Riaño para que se rindiera. Es decir, cada lugar estaba como gobernado, por llamarlo de alguna manera, por un intendente. En este caso, el intendente era Juan Antonio Riaño. Entonces pretendían que se rindiera, que las cosas no fuesen violentas, pero Riaño lo que hace es lo contrario. En lugar de rendirse, va y se refugia en lo que es la Alhóndiga de Granaditas y dando inicio a uno de los eventos más representativos de lo que es la independencia de nuestro país. Es entonces en este lugar que era más o menos como una bodega donde se guardaban ciertos granos para la cosecha, que actualmente luce de esta manera. Esta es la Alhóndiga de Granaditas actualmente. Obviamente se encuentra lógicamente en lo que es Guanajuato y es donde se refugia lo que es Juan Antonio Riaño junto con alguno de sus ayudantes. Se refugian en lo que es la Alhóndiga de Granaditas y a partir de ahí inician con el fuego hacia las personas que llegaban, que era Miguel Hidalgo y todo el ejército insurgente. Después de esto, como esto iba a ser un cuento de nunca acabar, entre los que resistían y los que atacaban, cerraron las puertas. En ese entonces las puertas eran de madera, entonces surge lo que es un personaje igual muy importante para la historia, llamado el Pípila. Este personaje lo que hace, como pueden ver en esta pequeña imagen, se pone, como estaban aventando cosas incendiadas hacia el ejército, lo que hace es ponerse una baldosa, dicen que era de concreto, pero realmente estaría muy pesada, se la amarra en la espalda y con ella se cubre hasta llegar a la entrada de la Alhóndiga de Granaditas y la incendia para que el ejército insurgente pudiese entrar y también para incendiar el lugar y que las personas desalojaran y a través de esto tomar lo que ese era el, el lugar y todo el sitio comandado por Antonio Riaño. El nombre del Pípila, obviamente no se llamaba el Pípila, era un campesino y su nombre real era Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Eh, es un personaje representativo, incluso hay una estatua en lo que es en Guanajuato, hay una estatua de él en una de las entradas con esta silueta, con esta similitud. Eh, Después de esto pasa el tiempo, se siguen tomando algunas ciudades, algunos elementos importantes y va a surgir uno de los personajes emblemáticos, aparte de el cura Miguel Hidalgo, va a surgir otro personaje llamado José María Morelos y Pavón. De oficio párroco, también era sacerdote. Lo que hace es tomar Acapulco en Guerrero y sigue lógicamente con lo que es el movimiento. Diversos insurgentes a lo largo del tiempo fueron tomados de manera simultánea y también iban tomando lo que era otras zonas de nuestro país. Hasta este punto, Miguel Hidalgo
había sido excomulgado por el obispo Manuel Abad y Querpo, es decir, le habían quitado como la profesión, por decirlo de alguna manera, de sacerdote. Lo habían desconocido como sacerdote en la Iglesia Católica, que era uno de los actos más fuertes, o es hasta la actualidad uno de los actos más fuertes que pueden llegar a cometerse en contra de algún sacerdote o alguna persona que esté dentro de la iglesia. O sea, le quitan el título de sacerdote, lo excomulgan. Y pues nada, hasta aquí le dejamos el día de hoy, hasta aquí vendrá su examen la próxima semana y ya dentro de 2 semanas estaremos hablando acerca de algunos eventos que continúan con lo que es la independencia de nuestro país. Si tienes alguna duda o alguna nota que no te haya quedado clara, me mandas mensaje y estamos checándolo por WhatsApp. Recuerda tener todas tus notas, tu tarea igual. Este es otro de los personajes que vas a tener en tu tarea con su carita y algunos elementos importantes que haya hecho. Entonces, recapitulando la lista, tendríamos que los personajes son Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Costilla, Mariano Abasolo, y este último, José María Morelos y Pavón. ¿Sale? Son los, las biografías o las imágenes que quiero en tu libreta. ¿Vale? Por ahora es todo, nos leemos otro día.